Hola estudiantes, mi nombre es Juan Antonio. Continuamos, Checoslovaquia. Módulo 11, unidad 1. La sección es ya la 7, si mal no recuerdo. Sí, Europa del Este. Y el tema es Checoslovaquia. La conclusión de la Primera Guerra Mundial trajo la desintegración del antiguo imperio austrohúngaro, entre muchas otras consecuencias. De su extinción nacieron tres estados europeos, entre los cuales estaba Checoslovaquia. Austrohúngaros era una reunión, el imperio austrohúngaro era una reunión, era una asociación, digamos, entre Austria y Hungría. Era un acuerdo que se tenía y estaban unidos en una sola entidad. Ya después de la Primera Guerra Mundial se desintegra, lo que le pasó a Rusia más adelante, lo que le pasó quedamos que era Yugoslavia, si mal no recuerdo, y entonces sucede algo parecido. Se desaparecen unas entidades, nacen otras, y en este caso Checoslovaquia. Debido a la enorme población de origen alemán además de intereses territoriales, Alemania ocupa Checoslovaquia en 1939 hasta su liberación por los soviéticos en 1945. Europa ha sido muy influenciada por Rusia. En esta ocasión, nuevamente, contexto, Segunda Guerra Mundial, 1939, Alemania invade, 1945, unos 3 4 años antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, por ahí en pleno apogeo, por a la mitad más o menos, no sé bien las fechas. Llega Rusia y libera Checoslovaquia. Luego Rusia pues sí lo libera, pero finalmente se queda ahí, y entonces los comunistas checoslovacos toman el control político del país, obviamente por el apoyo de Rusia, y el país pasa a formar parte de la órbita de influencia rusa. Al igual que otros países de Europa del Este, Checoslovaquia fue organizada como una economía de planificación central bajo la dirección política de un partido único. Nuevamente tenemos un único partido, se puede llamar república, se puede llamar como gusten, el sistema de gobierno puede ser así. Sin embargo, es un solo partido. Lo ideal sería que de un partido tuviera dos o tres candidatos, X situaciones, pero finalmente sabemos, la práctica lo ha dicho, no tenemos. En ese partido único existe también un único candidato regularmente impuesto. Esta es la característica de este tipo de partidos, de este tipo de gobiernos en esa época. Luego, otra cosa para leer, Pacto de Varsovia. Viene aquí una pequeña lectura, un extracto. Y les comentaba yo, aquí ya lo dice, el Pacto de Varsovia estaba dirigido a preservar la hegemonía militar y política de la URSS sobre los países del centro y este de Europa. Más que un verdadero pacto militar de apoyo o de apoyo económico o de apoyo militar, más que un verdadero pacto de apoyo, era preservar la hegemonía, es decir, era conservar el poder, conservar esa capacidad de dirigir a todos los demás países. Aquí vamos a hacer una aclaración entre palabritas. Hace rato hablábamos de que Yugoslavia, si mal no recuerdo, era un país heterogéneo, dijimos, heterogéneo. ¿Qué significa? Que había varias culturas, había varios componentes. Esto es heterogeneidad, componencia de varias partes, ¿sí? Diferentes entre sí.
Ahorita estamos hablando hegemonía. ¿Qué significa? Bueno, es una unión, es una cohesión, es una sola parte. Dice hegemonía militar, en este caso era controlar todo con la misma milicia. El 20 de agosto de 1968, un ejército de 50.000 hombres de todos los países es del pacto, excepto Rumania, invadió Checoslovaquia. Ahora bien, dice del pacto, ¿de qué hablamos? Del pacto de Varsovia. ¿Qué era un pacto de Varsovia? Era una unión de países. El pacto de Varsovia en sí era una unión de países. Era como hablar de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. O quizás ahora sea algo parecido a la ONU. La ONU ya tiene otras funciones, ya tiene más injerencia. Creo que sigue más parecido a la OTAN, el Pacto de Varsovia. En lugar de llamarse Organización del Tratado del Atlántico Norte, se llama Pacto de Varsovia. En fin, era un grupo de países unidos y de estos grupos de países unidos entre todos, excepto Rumania, invade Checoslovaquia porque simplemente Moscú dijo vamos sobre ellos, ¿sí? Para la década de los 60 comienzan a darse cuenta que sus políticas no funcionan, empiezan a necesitar reformas políticas y económicas. Este sistema del socialismo, este sistema del centralismo siempre ha mantenido a los países rezagados en el sistema económico, en el sistema agrícola, en el sistema de producción en general. Desarrollan mucho el sistema militar, desarrollan mucho el sistema de gobierno. Sin embargo, la economía la retrasan hasta que llega a volverse casi insostenible. Aquí surge el Partido Comunista Checo, el PSC, y empiezan a lograr algunos procesos de apertura política y económica que por supuesto pues a la URSS no le gustan. Entre ellas libertad de expresión, ya habíamos dicho, estos sistemas regularmente no permiten la libertad de expresión. Es un, ¿cómo se llaman? Son común denominador en estos sistemas, los hemos visto que coinciden casi todos, toda Europa, todos los países que hemos visto regularmente coinciden en que fueron dominados, regularmente que coinciden en que fueron influenciados por otros países y que no se les ha permitido una libre expresión, no se le ha permitido a la población desarrollarse ni intelectual ni económicamente. Al país como tal también se le ha sometido a un atraso económico. Ahora bien, se suprimen partidos políticos, regularmente siempre hay un solo partido político y es el que tiene que estar autorizado, o cualquier organización se suprime, se reprime. Entonces, bueno, este es el común denominador, es el contexto de casi todos los países y más tarde, más temprano, comienzan a rebelarse las naciones, ¿no? A rebelarse la, la población. En este caso de Checoslovaquia fue alrededor de 1968. Dice aquí la década de los 60, acá 1968. Empieza un episodio reformista que el mundo conoció como Primavera de Praga. Si dice episodio reformista, estaremos considerando más o menos que fue una época en donde se fueron dando ciertas reformas, generalmente pues, constitucionales o bien de gobierno, reformas sociales. El caso es que hubo muchas reformas y el nombre con el que se conoce es Primavera de Praga. Un tema, si recordamos, en la lectura anterior, en el donde dice Pacto de Varsovia, en la página 86, y la actividad 28,
nos habla de la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. Aquí más adelante en nuestra lectura nos dice enero y agosto de 1968 aceleran sustancialmente un episodio reformista conocido como Primavera de Praga. Esto es, con la invasión del Pacto de Varsovia, es el detonante para que se susciten estos cambios, estas reformas. Dice, bueno, ante el vigor de los cambios, los dirigentes del bloque socialista solicitaron al presidente checoslovaco Alexander Dubček o algo así, que frenara la marcha hacia lo que él llamaba socialismo con rostro humano. Alexander pretendía reconocer sindicatos, pretendía dar libertades, él le llamaba socialismo con rostro humano. Como no lo acepta, entonces envían 200,000 soldados, 2,000 tanques para finales de agosto. Finalmente se consuma la invasión y se mantiene a este dirigente en su puesto por algún tiempo más para final pues para disfrazar el asunto. Para abril de 1969, Dubček es sustituido como secretario general del PCC, del Partido Comunista Checo, y luego, tras un breve periodo como parlamentario y embajador de su país en Turquía, posteriormente se le va relegando y se le va mandando hacia puestos de más bajo nivel. El nombre es el que tendríamos que mencionar, memorizarnos, tenerlo en consideración. Posiblemente no ¿cómo se llama? El trato, se me fue la palabra, perdón. Muy bien. Gustav Husak, que lo sustituye, busca volver al modelo soviético de economía centralizada y revertir las reformas políticas. Más adelante, desde la invasión y hasta 1980, Checoslovaquia es gobernada por un partido comunista completamente alineado con su homólogo soviético. Se firma ya en 1977, promovida por un grupo de 281 intelectuales, lo que se llama la Carta 77, la cual solicita respetar los compromisos adquiridos por el gobierno de Husak al firmar a distintas convenciones internacionales de derechos humanos. Recordemos que muchos países firman, hacen convenios unos con otros. En este caso se firmaron algunos convenios respecto a derechos humanos, convenios que no fueron respetados. Se vuelve a firmar otro convenio interno llamado la Carta 77, y acá está la visita que yo les decía en 1987 de Mikhail Gorbachev, que visita Praga y les dice en público a la dirigencia comunista checoslovaca que ya es tiempo de ir avanzando hacia la liberalización política. Ya me salió la palabrita, liberalización política. ¿Sí? Finalmente este mensaje es ignorado por los del Partido Comunista Checo, y el 17 de noviembre de 1989, parece que fue ayer, se organiza una manifestación estudiantil que el gobierno reprime con dureza. Posterior a esto, se siguen manifestando más estudiantes, siguen habiendo más manifestaciones, y al final, tras 12 días de movilizaciones, se alcanza a derrocar el país. Bueno, el gobierno, no precisamente puede ser la palabra derrocar. Y a este movimiento de estos 12 días se le conoce como la Revolución de Terciopelo.
Esta revolución eh, se conoce así porque no fue necesario que hubiera armas. Simplemente hubo manifestaciones, hubo protestas y es por eso que le llaman revolución de terciopelo. Para 1990 se realizan las primeras elecciones libres en las que resulta electo el ya mencionado Václav Havel, impulsor de la Carta 77, uno de los que estuvieron ahí para esta Carta 77 famosa, entonces resulta electo, ¿sí? Enfrenta el reto de conducir el país desde estructuras políticas autoritarias hacia la democracia representativa. Esto podría decir como que ya llegué, yo soy jefe y yo ordeno. Sin embargo, recordemos que muchos de los empleados de gobierno, bueno, traen una cierta línea, traen un cierto margen. Unos incluso dirán, yo soy leal a mi jefe anterior al que era, yo soy leal al sistema. Otros por miedo, por desconocimiento van a decir es que cómo vamos a cambiar. El caso es que este cambio pues no es fácil. Finalmente se tienen que sortear muchos obstáculos y luchar con el mismo personal sin cambiarlo, obviamente, sin afectarlos, sin dejarlos sin trabajo. Se trata pues de mejorarlos, no de empeorar la situación. Para 1993 el Estado checoslovaco termina por dividirse, dando paso a la República Checa y a la República Eslovaca. Habrá que investigar ahora cómo queda el mapa, cómo es la República Checa, cómo es la República Eslovaca. Nuevamente actividades, la 31 analiza y escribe en un párrafo la diferencia principal de las transiciones entre la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia. Había que leer nuevamente, comparar las tres, resúmenes de las tres, cuadros sinópticos y ver en qué pueden diferenciarse unas de otras, ya sea en el tiempo, ya sea en la forma en que lo hicieron, en fin, ya cada quien buscará sus propuestas. Sería bueno para comentarlos en la sesión de asesoría. Eh, Recuerden, entre todos hay que aprender, entre todos hay que enseñar. Luego, producto de la tercera parte de la unidad, la actividad 32, y ahí viene ya un tercer trabajo parcial que viene en un esquema, viene sencillo, no viene tan complicado, y en resumen dice la URSS, aspecto social, aspecto político, aspecto económico, aspecto ideológico. ¿De qué se trata? Bueno, de completar los aspectos básicos que caracterizaron la transición política e ideológica que experimentó cada país sin llegar a la guerra. Entonces, dice, para ello puedes apoyarte en su situación social, económica, política e ideológica. Retoma las actividades previas que realizaste para cada país. La importancia de realizar las actividades, de irlas viendo, analizando y desarrollándolas lo mejor que se pueda. Finalmente, de una primera actividad nos da margen, nos da material para la segunda para la tercera, sucesivamente. Nuevamente la recomendación, no se salten ninguna actividad, desarrollenlas todas. Esto nos va a dar una perspectiva muy amplia y un conocimiento muy vasto. Tengan buena noche, buenos días, dependiendo la hora que ustedes tengan tiempo de ver esta pequeña aportación. Por favor, sugerencias, comentarios en la zona de comentarios para ir mejorando el asunto. Quizás repitamos estas mismas sesiones ya integrando preguntas, comentarios, sugerencias que nos hagan, que me hagan, perdón, en los comentarios por lo pronto. Espero serles de algo de utilidad, de ayudarles un poco a aclarar algo de ideas.